Amado y buen Dios, te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta bonita oportunidad, ocasión, Señor, que nos das como iglesia local de reunirnos, de congregarnos, de unirnos, Señor, para entregarte alabanza, adoración, servicio, Señor. Y cómo no hacerlo, Padre Celestial, si usted ha sido el siervo por excelencia, un siervo espléndido, Señor, que en cada mañana nos bendices, nos ayudas, nos consuelas, nos levantas, nos da la oportunidad, Señor, de seguir adelante. Y gracias, Señor, porque vemos lo maravilloso que eres. También anhelamos ser bendecidos. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénanos de tu gracia de forma espiritual. Bendícenos. Permite que haya ese entendimiento de tu palabra, comprensión. Danos el discernimiento, Señor. Yo sé que es una obra de tu espíritu. Lo anhelamos, Señor. Ayúdanos a tener este corazón humilde también para, una vez que comprendamos tu palabra, la guardemos, Señor, y la pongamos por obra. Bendice en todo momento a tu pueblo. Y te pedimos también, Señor, que nos perdones, que nos limpies de nuestros pecados, de nuestra maldad, Señor, porque te fallamos, te ofendemos, muchas veces te entristecemos. Bendíceme, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Glorifica tu nombre, Señor, por medio de tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Saben, hay porciones en la Biblia que a veces las llegamos a malinterpretar porque desconocemos el contexto y tomamos únicamente ciertas palabras, ciertos textos. No sabemos ni quién lo dijo, ni por qué lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni a quién se lo dijo. Y cuando tratamos de meternos en las historias y entre ellos, incluso en las enseñanzas ilustrativas, usando parábolas, nos damos cuenta de otras cosas, del por qué Jesús daba tal enseñanza. Y quiero invitarte a que analices lo siguiente. Dios mediante tendremos un plan de lectura este año, en donde me gustaría que te involucres, te incorpores. Es la Biblia en todo el año. Y quiero que cuando leas, observes que cuando Jesús enseñaba, usa un común denominador. Hay algo, hay una palabra que resalta, y es ahí generalmente el punto central de lo que Jesús quiere llamar tu atención. Por ejemplo, veíamos hace 8 días la parábola, ¿sí se acuerdan de qué? No me digan. La parábola de la higuera que no daba fruto, ¿me explico? Y hay un factor tiempo que usa el tiempo, y usa, ¿cuánto? Hablando de qué tiempo usó, 3 años, ¿sí recuerdan? Después surgía que volvía y no encontraba fruto, habla de tiempo, y después de cierto tiempo alguien pide, ¿qué más? Tiempo, ¿para qué? Entonces ahí en esa parábola veíamos que el Señor quiere enfatizar el tiempo en que llevan sus discípulos en recibir enseñanza, y nada más, nada como la higuera. Ahora, aquí en esta porción de la Biblia hay otra palabra que usted cuando lea, analice, medite, qué es lo que requiere resaltar Jesús en Lucas 17 al verso 10. Y hay una palabra que resalta, y cuando resalta, es por ahí que el Señor le quiere enseñar, nos quiere enseñar algo, una verdad. Ahora, también analizando esta enseñanza, ojalá y no salgas como en algún momento algunos personajes allá en Hechos 7:54. ¿Sabes qué hacían cuando escucharon a Esteban? ¿Sabes qué pasaba cuando escuchaban a este discípulo de Jesús hablar, predicar, enseñar? ¿Y sabes qué hacían? Se enfurecían en sus corazones, según Hechos 7:54. No lo busquen. Bueno, sí búsquenlo, porque a lo mejor alguno me salga así. Pastor. Y a lo mejor, bueno, ojalá y no, pero a lo menos si sales no me vayas a apedrear. A Esteban lo apedrearon. Vamos a Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, hablando de los fariseos, se enfurecían, ¿en dónde? En sus corazones. Y una persona enfurecida
y enojada, como los fariseos, ¿qué tienden a hacer? A ver, a la voz de tres vamos a rechinar los dientes. No sé. Y crujían los dientes, ¿contra quién? Contra Esteban. ¿Saben por qué se enfurecían en sus corazones? Porque no les agradaba, no les gustaba lo que estaban escuchando. ¿Y saben cuál es lo más terrible? Porque la Biblia, la palabra nos confronta y muchos, en vez de ser humildes en decir, yo soy esa persona a la cual Jesús le está hablando, hay quienes mejor se rehúsan y se enojan. Se enojan con quien enseña, se enojan con la palabra, se enojan con Jesús y salimos a veces con el corazón enfurecido y crujiendo los dientes. Así que ojalá no sea tu caso. Y si es así, te digo, no me vayas a apedrear. Quiero seguir predicando la Biblia, palabra del Señor. Así que vamos a la Biblia. Verso 7. Vamos a Lucas 17, verso 7. Y ahí les va. El tema, tipos de siervo. El tema, tipos de siervo. ¿Quién de ustedes teniendo un qué? Un siervo. El tema del que está tratando Jesús, el Señor, en esta porción, es en relación a los siervos. Ahora, le voy a dar lectura de otra manera. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él, ¿quién? Siervo. ¿De dónde? Del campo. Luego dice, pasa, siéntate a la mesa. Verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena. ¿A quién? Al siervo. Cíñete. ¿A quién? Al siervo. Y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. ¿Quién? El siervo. Verso 9. ¿Acaso da gracias al quién? Ya notas cómo el Señor en cada porción usa una palabra, y ahí está. Porque a veces de pronto el pastor enseña, ¿qué dijo? No sé. Como no trajo 3 puntos, no supe de qué habló. Y aquí tiene que ver con los siervos. Y veremos qué quiere decirnos el Señor. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Y ojo aquí, este es el texto que se ha sacado de contexto. Incluso por nosotros. Y a veces ignoramos lo que el Señor estaba transmitiendo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y vamos a analizar si el punto aquí es siervo. Vamos a analizar qué es un siervo. Siervo, esta palabra viene del griego, doulos. Y dicha palabra se deriva de otra, deo. Pero doulo significa esclavo, en un sentido calificado de sujeción, subordinación, que sirve, que es un servidor. Así que doulos es la palabra central a la cual el Señor Jesús enseña aquí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, doulos inútiles somos. Esclavos inútiles somos. Gente subordinada inútiles somos. Servidores inútiles somos. Y doulo se deriva de otra palabra griega, deo. Su verbo primario es atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Y ahorita veremos la explicación de cada palabra. Es decir, que el esclavo, el subordinado, el servidor, el que estaba ahí como al servicio de su amo, era una persona atada, encadenada, ligada, prendida, presa y sujetada
a su amo. A su amo. Así que el siervo, el esclavo y la persona subordinada estaba atada a su amo, encadenada a su amo, ligada a su amo, preso a su amo, prendida a su amo. Pero vamos a analizar qué significa atar. Cuando la Biblia dice del dedo, atar, habla de una pertenencia total. Los esclavos le pertenecían de forma total a su amo. Significaba que la vida de la persona ya no le pertenecía a sí misma, sino que era propiedad exclusiva de su amo. Y aquí quien conoce la Biblia irá entendiendo poco a poco de lo que el Señor quiere decirles a sus discípulos cuando habla sobre la porción de siervos inútiles somos. Habían sido comprados. También atar significa voluntad sometida. Implicaba que aquel que era siervo estaba siendo moldeado a la voluntad de su amo, sirviéndole como él quería, donde él quería y cuando él quería. También significa amor, no coacción. Y tenía que basarse en las leyes del Antiguo Testamento bíblicas, donde un esclavo hebreo, por amor a su amo y a su familia, decidía renunciar a su libertad. Y eso ahorita lo veremos, para quedarse con su amo para siempre. Atar también significa identidad. Y entre ellos, como los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, usó mucho esta palabra de siervo, 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 siervos. ¿Y sabes por qué Pablo hizo lo que hizo? ¿Por qué vivió como vivió? Porque es un personaje que entendió bien la palabra siervo, esclavo, atado, encadenado, prendido a su autoridad. De pronto creemos que únicamente quienes han sido llamados al pastorado son siervos. También atar significa contraste espiritual, que tenía que ver con que ahora el esclavo ya no estaba para hacer su propia voluntad, sino de aquel que lo había comprado y tenía dominio sobre él. Y en contraste espiritual, ya no tenía que vivir para sí mismo. Y un siervo en la casa de su amo tenía que menguar su voluntad y crecer la voluntad de su amo. También deo no solo significa atar, también significa encadenar. Y encadenar en el contexto bíblico, encadenado a su amo. Y no se refiere a una esclavitud impuesta por la fuerza. Y esto es importante que lo conozcas y que lo sepas, porque lo explicaremos más adelante. Encadenar no implicaba que estuviera impuesta una persona por la fuerza, sino en un acto voluntario de amor, lealtad y compromiso perpetuo. Y esta palabra de encadenar surge de expresiones de las leyes hebreas sobre la servidumbre de un siervo, habiendo tenido oportunidad de ser libre. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento esto era algo que sucedía, que pasaba. Había gente que compraba siervos, pero después de 6 años, había leyes, y lo veremos en un momento, de 6 años la persona era libre de su amo, pero había siervos o esclavos que decidían renunciar a su libertad por servir a su amo, porque mucho de lo que vivían, de lo que experimentaban era amor, era gracia, era algo que
no iban a encontrar fuera y decidían quedarse renunciando a su libertad, a la de su familia, y se quedaban contentos. Y eso tiene que ver con la palabra encadenar. Ellos solos decían, yo quiero estar ahí en la casa de mi amo, me siento bien, me siento contento con lo que hago, cómo vivo, cómo es mi amo. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento para quienes anhelaban ya no ser libres, sino ahora pertenecerle a alguien. Después de 6 años de servicio, muchos decidían quedarse con su amo para siempre, porque les amaban a su amo y tenían buen trato. Aparte de eso, la palabra deo significa preso y ligado. Y preso o ligado a su amo se refiere a un siervo voluntario, un esclavo por amor, que decide renunciar a su libertad física y estar con su amo. También significa deo, prender. Y prender tiene que ver prendido, perforado, unido permanentemente a su amo. Y tenía un significado profundo basado también en el amor, en la lealtad voluntaria, en el compromiso de por vida. En lugar de una obligación coercitiva, que quiere decir una voluntad forzada, los esclavos tendían a quedarse porque realmente querían quedarse. No estaban bajo presión, no estaban bajo intimación, no estaban bajo amenaza, no. Y deo también significa sujetar. Y sujetar tenía que ver con someterse voluntariamente a su amo. Sirviendo en amor, implicando humildad, no servidumbre forzada. Y vamos por favor a Éxodo 21:5 y vamos a comprender un poquito más Lucas capítulo 17. Éxodo 21. Éxodo 21, verso 5. Muy bien. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿qué cosa? No saldré libre. Verso 6. Verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. Y lesna era un punzón. Y eso se usaba, una marca, es decir, como un registro. Este pertenece y perforaba la oreja y dice, y será su siervo, ¿cómo? Vamos a Deuteronomio 15, por favor, verso 16. Dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Observen bien, porque le va bien contigo. Verso 17. Entonces tomarás una lesna. ¿Y qué? Horadará su oreja contra la puerta y será todos tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Dice otra versión, el verso 17. En ese caso toma un punzón y perfórale el óvulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Haz lo mismo. Ahora vamos a ir analizando esto. Había algo interesante aquí. Una identidad, un amor sincero, una lealtad, una sujeción. Y Jesús hace una referencia en Lucas, volvemos a Lucas, en relación al siervo, al esclavo, al sirviente, cómo tenía que ser. Y vamos al verso nuevamente. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, llega, le dice,
pasa, siéntate a la mesa. Ojo, vamos al 8. No le dice bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Verso que sigue. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había que? Esta palabra también es clara. ¿Acaso el amo le agradece a su siervo porque haya hecho lo que le había mandado? Pienso que no. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Analizando esto, hay otra palabra que quiero que analicemos bien. ¿Por qué el Señor usa la palabra inútiles? Recuerden, hace 8 días hablábamos por qué inutiliza la qué. Inutiliza, y aquí ya la usa el Señor de forma suave y usa esta porción. Inútiles viene de la palabra griega areios, y tal palabra se deriva de 3 palabras, y entre las 3 palabras que se deriva inútiles es, entre ellas, alfa, jere y jería. Y vamos a analizar por qué alfa y jere y jería. Y dentro de las palabras alfa es la primera palabra del alfabeto griego. Es la letra del alfabeto griego. Así que cuando el Señor Jesús da esta enseñanza, hay una enseñanza muy en concreto a sus apóstoles. Porque habían sido las primeras personas que el Señor Jesús había llamado al ministerio. Y la palabra inútiles significa que no tiene mérito. Alfa significa primera. Jere significa necesita, deber o debería ser y debe. Iría significa empleo, ocasión, demanda, requisito, necesario, necesidad, necesitar, trabajo. Los discípulos, incluyendo los apóstoles, quienes habían sido los primeros llamados, no estaban teniendo méritos. ¿Cómo es eso? Sí. No estaban siendo premiados. No estaban teniendo galardón. ¿Por qué vemos esto en la Biblia? Y esto es interesante e importante que lo sepan los que servimos a Dios. De pronto las iglesias se llenan de gente que no está funcionando para la gloria del Señor. Muchos de los que fueron primeros, como los apóstoles, no estamos funcionando como deberíamos funcionar. No estamos teniendo galardón, ni mérito, ni premio. Y vamos por favor al verso 1. No se me duerma, que esto se va apenas a poner bueno. No se me duerma, ya ahí le voy. Vamos al verso 1. Tipos de siervo. Un siervo inútil es una persona y siervo que no obedece. Vamos al verso 1. Y ahí les va. ¿Por qué Jesús expresó lo siguiente? Dijo Jesús a sus ¿quiénes? Discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible de que no vengan tropiezos. Mas ay de aquel por quien vienen. Al Señor le seguían sus discípulos, pero algunos de sus discípulos eran discípulos que no obedecían al Señor. Y ese es el primer punto. Un siervo que no obedece a su amo es un siervo inútil.
¿Por qué el Señor les expone esto? ¿Por qué les dice imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen? Algunos discípulos del Señor no servían para otra cosa más que para hacer tropiezo. Y hay veces así las iglesias nos encontramos gente que es tropiezo. Es terca, rebelde, obstinada, iracunda, chismosa, incrédula, que es únicamente tropiezo. Un siervo que no obedece al Señor es un siervo inútil. ¿Por qué? Porque lo que hace, en la forma que habla, en la forma en que piensa, en la forma que reacciona, lo que hace produce tropiezo a los demás. Había discípulos que sí seguían al Señor Jesús. Y esto me habla de que hay discípulos que apenas hay tentaciones, apenas observan la oportunidad para pecar y no la desaprovechan. Hay hijos de Dios que somos así. Había discípulos que aunque habían creído en Jesús el Señor, no dejaban pasar las tentaciones, las practicaban. Y hay una versión que lo dice de la siguiente manera: cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones. Siempre habrá tentaciones para pecar. El problema es que aunque hay tentaciones, hay quienes siempre las aprovechan, siempre están en el pecado, siempre continúan haciendo lo mismo, tomando, drogadictos, mintiendo, chismosos, murmuradores, fornicarios, adúlteros, codiciosos, envidiosos, mentirosos, que hurtan, y ven la oportunidad y la agarran. La gente que no obedece al Señor es un siervo inútil. Y es lo que el Señor está transmitiendo aquí. Observaba que sus discípulos sí estaban siguiéndoles, pero así como le seguían a Él, también aprovechaban las tentaciones del diablo. Día tras día, semana tras semana, año con año, hay quienes no cambiamos, seguimos siendo la misma persona, practicando el mismo pecado. Es que no lo puedo dejar y tienes ya como 15 años con el cigarro. Es que no puedo dejar a la persona y ya llevas como no sé cuántos años con una relación que a Dios no le agrada. ¿Y sabes qué pasa con eso, hermano? Que no eres de bendición. No somos de bendición. Cada vez que aprovechamos la ocasión para pecar, porque el diablo te va a poner toda la vida tentaciones, y hay gente que nunca atraviesa una tentación, no sale victorioso. Escucha un chisme y ya está embarrado. Ve la oportunidad de robar y ya agarró algo. Observa algo y ya lo anda codiciando. Las ve sudando y frías por ahí. Y ya se echó su caguama familiar. Ve a una chica por ahí y ya le anda coqueteando. O ve a un muchacho y ya le anda tirando el ojo. Siervos inútiles. El diablo toda la vida te pondrá tentaciones. ¿Y cuándo va a ser el día en que la venzas en el nombre del Señor? ¿Cuándo va a ser el día que digas fui victorioso, fui vencedor en el nombre del Señor? Siempre sumergido en el mismo pecado y todavía le añadimos más. Una persona que no obedece al Señor no es un siervo útil en la obra de Dios. Es un siervo inútil.
Porque en vez de que la palabra se extienda, en vez de que la gente vea las obras del cristiano, las buenas obras, en vez que vea un testimonio, en vez de que vea cosas agradables, espirituales, ven todo lo contrario. Todo lo contrario. Oye, y va a la iglesia y predica y enseña y es diácono y es líder y canta y toca. Y en donde quiera que anda, nadie observa algo digno de buscar a Dios. No es un medio, no es un instrumento, no es un canal para buscar a Dios. Al contrario, cuando nosotros como cristianos estamos en las cosas de Dios y le fallamos a Dios constantemente, la gente en vez de que se acerque a esta iglesia, ¿qué van a querer algo con una iglesia que sigue practicando, sigue de chismosa, sigue en pleito, sigue cometiendo cualquier locura? ¿Qué se van a acercar? ¿Cómo eres? Dentro del primer punto están los siervos que no obedecen. ¿Hasta cuándo vas a girar? ¿Sabes algo? Debes de saber algo. Todo ser humano tiene debilidades, todo, pero hay debilidades muy que están por encima de muchas. Debes de conocerla y pedirle a Dios que te ayude a vencer en el nombre de Él para no caer y no quedarte atascado y querer seguir adelante, querer cambiar. Oye, a veces pides oración en la iglesia para que tu familia se acerque a Dios y el primero que la anda regando en la familia eres tú, causando problemas, siendo grosero. ¿Cómo se va a acercar el compañero de trabajo al Señor si en ti no ve algo, un Cristo resucitado? Y te digo algo, el Señor dice la palabra que siempre da una salida. Y hay que siempre a la salida del Señor, la batean, la bateamos, la bateamos. ¿Hasta cuándo vas a dejar de batear lo que el Señor te está mostrando como salida? Y sabes algo, cuando enfrentas una tentación y la vences en el nombre del Señor, no sabes el gozo que hay en tu corazón por haber vencido para la gloria del Señor. Y no es como que lo tengas que contar, pero hay un gozo que el Señor te da, que el Señor te hace sentir, que sobrepasa incluso tu mismo entendimiento de ser victorioso ante muchas cosas que el diablo, que el enemigo te va a ofrecer. Es probable que le hayas fallado a Dios, que caigas, pero no deberías agarrar comodidad ahí donde ya estás practicando el pecado como algo propio. Al principio hay quienes el pecado lo empezaron minimizando, normalizando, y ahorita es ya natural hacer lo que hacen, vestir como visten, hablar como hablan, pensar como piensan. ¿Por qué? Porque empezaron minimizando un poquito. No pasa nada. Así que los siervos inútiles son aquellos que no obedecen al Señor. En vez de ser útiles para extender el reino, a veces como pastor, predicando enseñanzas, y nunca falta el imprudente que me está haciendo tropiezo a aquel que apenas se va acercando. Y de verdad que da un coraje de a veces escuchar gente que tiene años en una iglesia, que tiene mucho conocimiento y ser únicamente estorbo para quienes se van acercando al Señor. Lo que más quisiera uno es que la gente se entregue a Cristo. Y los discípulos, y entre ellos los apóstoles, que eran los primeros que habían recibido al Señor, estaban actuando de forma inútil.
Y veremos por qué. En el verso 1 dice, imposible que no vengan tropiezos. ¿Cómo vas a tratar de hoy en adelante las tentaciones? Porque ¿qué crees? Te van a llegar. A todos le van a llegar. ¿Quieres continuar así? ¿Siendo un siervo inútil? ¿O quieres ya frenar en el nombre del Señor? Con la ayuda del Señor. Imposible es que no vengan los tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Y ojalá ni tu vida ni mi vida sigan siendo tropiezos para el que se va a acercar. ¿Y por qué el Señor expresó esto? Me llamó la atención la palabra alfa y decía, ¿por qué? Pues resulta que muchas veces los que tienen más años en una iglesia, los que deberíamos ya no ser tropiezo en una iglesia, somos muchas veces los que somos el tropiezo para que la gente, en vez de acercarse a Dios, se aparta del Señor. A veces hablamos más de los años que tenemos en la iglesia, pero no hablamos de lo que somos, de cómo o qué tan útiles hemos sido en la iglesia. ¿Qué sirve tener tantos años, conocer tanto la Biblia, si vamos a hacer tropiezo en nuestro diario vivir? No es mucho el avance. Así que mucho ayuda, dicen. Bueno, ustedes lo completan. A veces uno anda buscando allá gente que no conoce al Señor y llega el nuevo y va empezando y nunca falta el imprudente que habla, oye, váyase allá a buscar gente. A cierta hora yendo a buscar un alma que está en problemas y tratarla constantemente para que un imprudente sea un estorbo para su vida, pues es como no avanzamos. Verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una ¿qué? Y si conseguimos una piedrita así, con campanita para que se llegó el tropiezo, ábranse. Como las ovejas ya que tienen campanita. No, aquí es una piedra de molino, era una piedra enorme. Y se le arrojase al mar. ¿Ya vieron cómo el Señor pone en evidencia lo que somos? Mejor te sería y mejor me sería amarrarme una piedra de molino, de enorme, y aventarme al mar, y allá nadie le seré tropiezo. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos, no, la voluntad de Dios es que seamos útiles, hermanos. Amén. ¿Tú crees que Dios quiere ver gente hundida con piedras de molino? No. Pero esto les enseña para mostrarles la magnitud de lo que causamos muchas veces como servidores de Dios, como siervos de Dios, como cristianos. Que hacer tropezar a uno de estos, ¿qué? Híjole, ¿quién fue la última persona que hiciste tropezar? Me pone así, ay, Señor. Yo no sé si Dios te está hablando en el primer punto, del siervo que no obedece la palabra, que la obedece a medias, que la obedece cuando quiere, que algunas áreas de su vida sí, pero las otras las sigues conservando. Y yo no sé si estás en este punto, pero cuando habla en relación a el que no obedece, conforme más lees la Biblia te sientes más desobediente de Dios. Ya. ¿Tú sí realmente eres obediente? ¿En verdad? No, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Nunca falta el pecado en nuestro corazón o que dejamos germinar cosas que no están bien y ahí estamos dándole lugar al diablo en nuestra vida. ¿Te crees un siervo útil? ¿Realmente estás reflejando a Cristo? ¿Realmente le estás obedeciendo? ¿Realmente estás siendo de bendición?
¿Realmente estás causando impacto? Porque si no es así, estás en los siervos que no obedecen. Siervos que no obedecen. Son siervos inútiles. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. ¿Quién fue la última persona que la llevaste a practicar el pecado? Que la llevaste a cometer cosas que a Dios no le agradan. ¿Quién fue? Probablemente fue a tu esposa, que la obligaste a hacer cosas que no quería. O probablemente fue a tus hijos, o a un compañero de trabajo. O incluso en tu iglesia estás ahí de cizañoso, causando malestar, metiendo cizaña que la gente, causando, siendo el medio usado por el diablo para causar problemas. ¿A quién le ha sido tropiezo? ¿A quién le ha sido? En vez de ayudarlo, lo estás hundiendo más. Analízalo. ¿Está siendo de bendición para tus hijos? ¿Está siendo un ejemplo para tus hijos? ¿Está siendo un ejemplo para tu esposa y tu esposo, para tu hermano en la iglesia, para el vecino, para tu pastor, para tu familia? ¿Está siendo de bendición? ¿Está siendo instrumento? ¿Está siendo un canal? Porque si no es así, solo tropiezos somos. Y veamos quiénes son los siervos. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo aquel que es cristiano, que ha sido limpiado con la sangre de Cristo, ya no tiene otro amo fuera de Cristo. Ahora es Cristo su amo. Hemos sido comprados con sangre. La iglesia fue comprada con sangre. Y todos los que conformamos la iglesia somos siervos. Pero ¿qué tipo de siervo es usted como iglesia? Porque ¿qué crees? Alguien te compró a gran precio. Ya no tendrías que vivir para ti, ya no tendrías que vivir en tu voluntad carnal. No, ahora tienes un amo a quien obedecer, a quien estar atado, ligado, encadenado, sujetado, subordinado. La pregunta es, como siervo de Cristo, ¿haces lo que a tu amo, que es el Señor, le agrada? Hay quienes solamente cantamos. ¿Nuestro capitán es quién? Nuestro capitán es Cristo y andamos por donde quiera, haciendo cada locura. Hermanos, hemos sido comprados con sangre. Ahora le pertenecemos al Señor, la iglesia le pertenece al Señor, el cristiano le pertenece al Señor, pero dentro del pueblo habemos personas que no le obedecemos. No hemos entendido que alguien ya pagó el precio por nosotros. Ya no deberíamos de vivir para nosotros. Ahora somos del Señor. Así que si solo creías que los pastores eran siervos, no.
Todo aquel que Cristo ya pagó en la cruz por sus pecados, ¿sí?, forma parte de los siervos de Jesús. Y no creas que únicamente los pastores, los diáconos, los que servimos, somos siervos. No, si tú tienes a Cristo en tu corazón, es porque alguien ya te perforó, ya te identifica. La sangre de Cristo ahora, por medio de ella, eres identificado del Señor. Ya no es en la oreja, ahora está en tu corazón, hermano. La pregunta es, ¿le estás obedeciendo? O vas a continuar cada vez que pase o surja la tentación, vas a continuar cayendo. Si Cristo está en tu corazón, esa es la marca. Tenemos al Espíritu, hemos sido sellados. Ya no somos para nosotros. Ya que los pastores, los servidores, nosotros no. ¿Quién te ha dicho eso? Y recuerda que así empezó diciendo en la Biblia. Dice otra versión, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fue por ella, dice, no fue pagando con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Cristo pagó en la cruz. ¿Te parece poco lo que Cristo hizo? ¿Te parece poco? ¿Sabes qué pasa cuando somos tropiezo? Pisoteamos al Señor. Cada vez que recuerdes que está una tentación ahí, no, Satanás va a querer que pisotees el nombre del Señor. Que menosprecies al Señor. Nadie ha hecho tanto con nosotros como el Señor Jesús. Y nadie hará tanto como el Señor Jesús. ¿Valdrá la pena vivir para mí todavía? No, ya tengo nada. ¿A quien le debo sujeción? ¿A quien le debo de servir? ¿Para quien le debo de agradar? ¿A quien me debo de sujetar? ¿A quien voluntariamente y contento y agradecido por lo que hizo, estoy ahí contento? Los apóstoles habían tomado decisión de seguir al Señor. Los discípulos. Pero en ese seguir lo estaban siguiendo a su manera en parte. Siendo de alguna forma tropiezo. Número 2, Lucas 17:3. Un siervo que solo obedece. ¿Qué óvole? Un siervo, número 2, el siervo que no obedece. Ese es tropiezo. Siervo inútil. Pero ¿qué crees? El número 2, un siervo que solo obedece. ¿Sabes qué? También es un siervo inútil. Y veremos por qué. Verso 3. Mirad por ustedes mismos. Mirad por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué cosa? De pronto hay gente en las iglesias que sí aman al Señor, que sí están obedeciendo a Dios, pero que observan, que ven, que escuchan, que presencian lo que no es correcto, lo que no está bien, lo que está fuera del orden de Dios, y únicamente se quedan con aquellas cosas con las que Jesús les ha enseñado, obedeciendo la palabra, pero no haciendo más allá. También son siervos y somos siervos inútiles cuando únicamente nos encargamos de nuestra propia vida. Y sí, es bonito ver gente que obedece a Dios, pero es más bonito cuando la gente que obedece a Dios es usada por Dios para ser de bendición. Hay gente que se encarga de su familia y está bien, pero el siervo que solo obedece también es inútil.
El Señor Jesús observó no solo gente en tropiezo, sino que dice, mirad por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, te ofende, te lastima, si peca, el Señor les manda a hacer algo, repréndanlos. Porque únicamente los pastores tienen que confrontar el pecado. Porque únicamente los que estamos al frente tenemos que andar visitando. Porque únicamente los que hemos sido llamados al pastorado tenemos que hacer funciones en las que la iglesia también es responsable. Hay quienes únicamente se enfocan en sí mismos. Tienen un talento o don, lo ponen al servicio y no son para hacer algo más. Ven una basura por ahí tirada, no me corresponde, hay alguien que lo hace. Ven un desorden en algún otro lado y actúan igual. Únicamente están haciendo lo que se les ha comisionado. ¿Tienes un don? ¿Tienes un talento? Dios te ha dado más que eso. Mirad por ustedes, no estaban reprendiendo al que estaba pecando. No lo estaban exhortando, no lo estaban confrontando. ¿Cómo es posible que para alguien tan en tu propia casa no tengas autoridad para exhortar, para hablarles de la Biblia, para evangelizar? Yo estoy bien, pastor, pero mi esposo, venga a hablarle de la Biblia. Oye, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo estoy bien con el Señor, sí. Qué bueno que obedeces. Pero si no vas más allá, también somos siervos inútiles a los ojos de Dios. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también ¿qué? Le es pecado. Así que, ¿qué pasa con los discípulos? Únicamente quería que el Señor los reprendiera, que el Señor enseñara. Ya tenía casi 3 años de ministerio y no escuchaba a sus discípulos hablar, predicar o enseñar o hacer algo en la obra. Sí, ustedes me obedecen, sí, me siguen, sí, aprenden, sí, son transformados, pero pues ya hagan algo. ¿Te vas a pasar toda la vida sentado? Enfocado en tu vida nada más. ¿Hasta cuándo vas a ir por tu papá, por tu hermano, por tu tío, por tu familia, por tu vecino, por tu compañero? ¿Hasta cuándo? Siervos inútiles somos. Porque sí, formamos parte de una iglesia, estamos en una iglesia local, tenemos un ministerio, vamos a los servicios y no haces más que eso. ¿Y lo demás quién lo va a hacer? Ay, a mí nada más me toca tocar. Veo gente servir, veo gente acomodando sillas, veo gente en otro lado. Y la verdad, da hasta coraje a veces cómo es que como iglesia no entiendas la magnitud de lo que el Señor te quiere transmitir en esta porción y en otras muchas de lo que era. Y vamos a Marcos, porque me encanta. Marcos 1, por favor. Ya me ganó la tentación, perdónenme. Esto era para el tercer punto, pero ya me ganó. Marcos. Hay quienes únicamente vienen, participan y se van y no los vuelves a ver en nada. Ni jalando una mesa, ni barriendo, ni pintando, no haciendo nada más. Cumplen con su función, nada más. Es obvio que desde luego la tienes que llevar a cabo en el orden debido, mas sin embargo, a veces el que toca ya no quiere dirigir, el que dirige ya no quiere tocar, el que proyecta ya no quiere hacer otra cosa. ¿Quién te ha dicho que estamos limitados para hacer otras muchas cosas? Dios te ha dado salud, te ha dado brazos, fuerza, muchas cosas, pero hay veces únicamente hacemos lo que
nos han asignado y nada más. Y ahí es donde muchos nos hemos equivocado en la porción, siervos inútiles somos. Marcos, por favor. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Verso que sigue. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó. ¿Él quién? Jesús. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y ella qué? Le servía. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Ahora, vamos al 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. El Señor Jesús trabajaba hasta de noche y apenas salía el sol y tenía trabajo. Servía apasionadamente, una forma bonita, hermosa. Y vaya que dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Cómo crees que terminaba el Señor con todo lo que hacía, sanando enfermedades y echando fuera demonios? Era 100% hombre. ¿Y cómo terminaba? ¿Cómo terminas tú en el día? ¿Te cansas? ¿Te has cansado en servir en la obra? No, que se canse el pastor. El que haga. Y toda la ciudad se agolpó ¿en dónde? Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35. Y miren, ahí vemos lo del siervo inútil. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, muy de mañana. Y miren el siervo inútil, que no hacía otra cosa más que andar siguiendo a Jesús en vez de que se pusiera a practicar o a hacer algo. Y le buscó ¿quién? Y los que con él estaban, y hallándole, ¿qué le dijeron? Ah, sí hay gente. Pastor, ¿por qué no hacemos esto? La gente te busca, ¿por qué no planeas esto? ¿Y cuándo te involucraste en el año para que las cosas se llevaran a cabo? ¿Cuándo te acercaste? ¿O cuándo me dijiste, pastor, voy a estar orando por usted para poder llevar a hacer alguna cosa, alguna actividad? ¿Cuándo? Porque si no lo hiciste, hermano, entonces únicamente es de los que obedecen y no va más allá. De pronto así estamos como Pedro. Señor, todos te buscan, esto es necesario, esto y aquello. ¿Y cuándo te acercaste a preguntarme, pastor, cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Requiere algo? ¿Necesita de algo para continuar como está? Cuente conmigo si hay que salir, si va a ir a visitar. ¿Cuándo se ha acercado alguien? ¿Por qué? Porque estamos únicamente en lo que se nos ha asignado y no vamos más allá. Y ahí vemos a Pedro, todos, y siempre, y a veces eso pasa en la iglesia, escucho la voz del reclamo, escucho y está bien. Pero sería mejor todavía cuando tú estés involucrado en lo que estás comentando. Metido en lo que estás comentando. De pronto queremos una iglesia bonita, una iglesia que esté llena de cosas, actividades, pero no formamos parte de lo que queremos en la iglesia. Y eso nos hace siervos inútiles.
porque no hacemos otra cosa más que lo que se nos ha, ¿qué dijimos? Asignado. ¿En qué grado estás? ¿En los que no obedecen? ¿En los que únicamente obedecen? Porque ambos somos inútiles. Volvemos por favor, hallándole, todos te buscan. Oye, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Y se escucha bien, mi amigo. ¿Te gustaría? No, yo no. Que lo haga el hermano, mire que él tiene don, tiene talento. ¿Por qué no le entras? Oye, pastor, debería de hacer esto. ¿Y a poco no te das cuenta todo lo que se hace? ¿Desde a qué horas? ¿Y hasta qué horas? ¿Por qué no dices, pastor, déjeme esta visita? Yo me lo aviento. ¿Qué otra cosa tiene en la obra? Mira, vamos, tenemos aquí en la agenda tales personas. Sería bueno que alguien se acercara y dijera, ¿sabe qué, pastor? Me aviento esta. Saliendo de mi chamba, me la aviento. Y de esa manera las cosas van aumentando, se va creciendo. Desde las gradas todos somos expertos. Hay una versión. Volvemos a Lucas, por favor. Mirad en el verso 3. Lucas. Mirad por ustedes mismos. ¿Te está hablando el Señor? Intégrate más. Interésate más. De pronto solamente hablamos y hablamos, pero son pocos los que realmente hacen más allá de lo que se les asigna. ¿Te has preguntado en algún momento cómo está tu pastor, por ejemplo? Si requiere ayuda, si requiere algún apoyo. Queremos muchas veces únicamente ver que las cosas se hacen, pero detrás de alguien que hace las cosas, hay muchas otras cosas que se necesitan y se requieren, principalmente de lo espiritual, de que estén orando y de también involucrarte. Pastor, ¿por qué no visita a tal persona? Intégrate. Así que cuídense, dice otra versión. Si un creyente peca, repréndelo. Repréndelo. Sí está bien que me siguen, dice el Señor. Están muy bien, están cambiando, excelente, pero ya hagan algo. Repréndanlo. Sean usados por Dios. Repréndelo luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y aquí hay algo interesante. Había un problema en los discípulos que tenían el problema de no ofendían, y eso era excelente, pero tenían el problema de no querer perdonar. Y así a veces estamos, no ofendían, pero cuando les ofendían no querían perdonar, y es lo que el Señor les enseña en Lucas 17 en relación al perdón. Perdonen, hagan el extra. Tan es así que no solo le perdone, repréndelo, exhórtalo. Este año ojalá y te integres y digas, pastor, a ver, ¿a quién hay que discipular? Si hay arrepentimiento, perdónalo. Los discípulos no querían perdonar. Volvemos a Lucas en el verso que sigue. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ojo aquí, los apóstoles, incluyendo los apóstoles, no ofendían a la gente, pero no querían perdonar a quien sí le ofendían. Siervos inútiles. Quizá ustedes no son los que están ofendiendo,
pero son inútiles cuando no aplican la Biblia y perdonan. Nada más obedecen. Lo que en el crecimiento dice, y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, otra vez le dice, perdona. No se ofendían, no peleaban, no gritaban. Pero cuando alguien les hacía, eran un tanto indiferentes con la gente que se acercaba. ¿Recuerdan cuando se les acercaron algunos niños? El Señor les dice también, hey, no los estorben, los reprende. ¿Recuerdan cuando una persona echaba fuera demonios en el nombre de Jesús? Y va Juan, le dice, oye, se lo prohibimos, hey, déjenlos. En el verso, así que hermanos, ojalá y no solo uses tus dones, sino uses la capacidad que Dios te da. Te ha dado salud, te ha dado vida, te ha dado fuerza, te ha dado vigor, te ha dado bienes, te ha dado fortaleza. Observa a tu iglesia, ¿qué le hace falta? Probablemente salgas y digas, a la iglesia le hacen falta unas sillitas. Voy a hacer el extra. Voy a llevarle unas 100 sillas al Señor. Unas poquitas, ahí las que puedo. No, pero eso no. ¿Quién lo va a hacer? Número 3, y aquí vemos al Señor Jesús, un siervo espléndido. Un siervo espléndido. Vamos al verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos ¿qué? Danos la fe, Señor. ¿Qué necesitamos para ser siervos útiles? Que el Señor nos aumente la fe. Auméntame la fe. Aquí Jesús era una persona de fe. Y eres siervo espléndido. En la noche estaba sirviendo. Y les habla del perdón porque Jesús mismo les había perdonado tantas cosas a sus apóstoles. Pero sus apóstoles no querían perdonar a quienes les habían ofendido. Eso me habla de un siervo, Jesús como siervo. Iba más allá de lo que a veces presenciaban los apóstoles, entre ellos. Y les habla del perdón. Y Jesús les dice, perdonen. Yo los he perdonado, los he restaurado. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Cuando el Señor nos aumenta la fe, dejamos de vivir por vista, por lo que vemos, por lo que escuchamos, y dejamos de hacer muchas cosas por agradar al Señor. Por fe. Probablemente por fe digas en este año, por fe esta vez voy a hacer lo posible por ser un siervo espléndido, siguiendo el ejemplo de Jesús. Voy a dejar quizá alguna hora en mi trabajo, en la semana, para servir y apoyar más en la obra, o probablemente 2 horas, o probablemente en el mes vas a pedir un día, en algún tiempo de vacaciones, las pidas en un ministerio, en escuelita bíblica, en campamento, donde digas voy a pedirlo porque quiero ir más allá de lo que hago, porque no estoy a gusto en únicamente hacer y cumplir un rol en mi iglesia. Quiero ser como Jesús, un siervo espléndido que desde la mañana, la tarde, la noche, se la pasaba sirviendo como un siervo entregado a su amo. Pero para que eso pase, debes de pedirle a Dios, auméntame ¿qué? Auméntame la fe, Señor. Que lleva un siervo a decirle a Jesús, Señor, heme aquí. Cuando no sabes qué camino te tiene trazado la fe. Me decía en algún momento, mi familia y yo, y para eso estudiaste. Para eso te desvelaste.
La fe, la fe te lleva a hacer muchas cosas. Hay cosas que se dejan y no sabes hacia, hacia dónde te va a llevar el Señor. No sabes. Lo único que sabes es que el que te está llamando es fiel y es digno de confiar. La fe te mueve a hacer cosas y te lleva a avanzar. ¿Qué vas a dejar de hacer o qué vas a hacer por la fe? A veces tenemos que dejar cosas. Personas, amistades, trabajos, que de alguna manera tienen un peso en nuestra vida. Pero que no hay otra cosa que nos mueva más que la fe en aquel que ha pagado a gran precio por nuestra vida. Y si tú nada más vas a venir a ponerle a Dios, a ponerle ahí los talentos y los dones que te dio y nada más, ¿qué demás haces? ¿Cuál es lo extraordinario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estás dejando por amor al Señor? Confiando en Él. ¿Qué hizo nuestro Señor como buen siervo o como siervo espléndido? Dejó su trono, dejó su gloria, dejó la alabanza y se hizo hombre y tomó forma de siervo y fue a la cruz y ahí entregó su vida. Dios mostrándonos el ejemplo de siervo y nosotros formados del polvo. A veces la arrogancia, la incredulidad no nos lleva a avanzar. Cristo el Señor llegó hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Y muerte de cruz? Verso Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Qué tipo de siervo eres? El Señor Jesús nos enseña la calidad de siervo. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en quién, en Cristo Jesús, verso 6. El cual siendo en forma de qué, no escuché, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que sigue, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué, de un siervo espléndido, hecho semejante a los hombres, verso que sigue. Y estando todos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso que sigue. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso que sigue. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No te creas gran siervo cuando de pronto haces algo para el Señor, porque nadie de nosotros ha hecho tanto como el siervo espléndido que es Jesús. Y de Él tenemos el ejemplo.
¿Cómo quieres continuar en la vida? Hasta la muerte y muerte de cruz. Siervos espléndidos. La iglesia primitiva, la primera iglesia se compuso de siervos espléndidos. ¿Y sabes por qué? Porque entregaban no solo su corazón a Cristo, sino que no les importaba morir por amor a Cristo. Sus mismas vidas dieron gloria a Cristo. ¿Qué tan lejos estamos de ser como Cristo o qué tan lejos o cerca estamos como la iglesia apostólica o primitiva? El mismo Esteban les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabía que lo iban a matar. ¿De quién lo aprendió? De Cristo. Estaba dispuesto a dar ¿qué? ¿Y quién de aquí está dispuesto a dar realmente su vida por Cristo? Su tiempo por Cristo, su salud para Cristo, lo que Dios le ha dado para Cristo, para la obra de Cristo. Dejemos de seguir dando miserias al Señor, que nos ha dado todas las cosas y en abundancia. ¿O crees que son pequeñas cosas las espirituales? Un siervo espléndido es nuestro Cristo. ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo vas a servir? Empieza por obedecer. Y una vez que obedezcas, empieza por seguir creciendo. Y yo no sé si estás estancado únicamente, el pastor este año me asignó esto y no hago nada más. Allá hay otro y que le apoye quien pueda. El siervo está para lo que su amo necesita. Y en la obra siempre hay algo que hacer para su gloria. Amén. No escuché. Vamos a Lucas 17, verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y os qué? Si hay algo que tenemos que pedir al Señor es que aumente nuestra fe. Amén. Algo tenemos que dejar para ser mejores servidores del Señor. Espero en Dios que Dios te haya hablado y si estás en esta lista de lo que la Biblia está enseñando, en esto del siervo, creo que es algo que debes de comprender. Vamos al verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, a veces decimos esto, y estamos en la iglesia haciendo únicamente algo en específico y no hacemos más. El siervo que realmente es útil es aquel siervo que está dispuesto para servir en todo momento y en todo tiempo a su Señor. Ese es el siervo espléndido. Y lo hace contento, lo hace alegre, lo hace gozoso, lo hace apasionado y lo hace bien feliz. Y hay una diferencia entre ser un siervo desobediente, entre ser un siervo obediente, que también es un inútil, y en ser un siervo espléndido. Y yo no sé en cuál estés, pero a lo menos yo me considero no un siervo espléndido, pero quiero ser un siervo espléndido para la gloria del Señor. Todavía me siento, sí, soy un siervo inútil y lo reconozco. Y yo no sé si aquí vaya a haber gente que reconozca que a la luz de la Biblia sigue siendo un siervo inútil. Y ojalá y Dios nos siga transformando hasta que lleguemos a ser siervos que completamente le agraden a Él. Un siervo que no obedece, un siervo que solo obedece, también es inútil. Pero el plan es llegar a un siervo espléndido como Jesús. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos confronta nuestro pecado, Señor. Y gracias, Señor, porque
Reconocemos que aún no somos los siervos que aún quieres que seamos. Y jamás los llegaremos a ser, pues nadie ha hecho tanto como usted, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Llénala de tu gracia. Y espero que esta enseñanza, Señor, haya sido de bendición y haya encontrado, Señor, haya encontrado un espacio en nuestros corazones, que haya encontrado un lugar en nuestros corazones, y que no solo sea una enseñanza más, que no solo sea un servicio más, que no solo sea ir a la iglesia un domingo, sino que realmente cause el efecto que quieres, Señor, en nuestra vida. Señor, perdona, porque no somos aún siervos útiles. Porque muchas veces seguimos siendo tropiezo para nuestra familia, para nuestros hermanos, para la gente nueva, Señor. Perdónanos por ello. Y perdónanos también porque únicamente a veces hacemos, Señor, únicamente lo que nos has asignado. Y nos limitamos a ir más allá y no nos damos cuenta que su forma de servir es hasta entregar su propia vida. Y ayúdanos a ser siervos así. Aumentanos la fe, Señor, para disponer probablemente una hora, un día, una semana, una vida o algo, Señor, que tengamos que hacer en tu obra para el beneficio de las instalaciones, para el beneficio, Señor, de la obra espiritual, de evangelización y para otras muchas cosas que siempre, Señor, se necesitan en tu obra. Nunca está de más la ayuda, Señor. Nunca está de más una mano extendida. Nunca está de más el apoyo, Señor. Siempre es de bendición cuando de la obra tuya se trata. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a todos a ser siervos útiles, Señor. Y perdónanos porque muchas veces no somos eso. Somos aún, ni obedientes llegamos a veces, sino a veces somos muchas veces tropiezo para otras personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que pase la tentación, la desechemos, salgamos victoriosos y aprendamos a obedecer. Bendícenos. Gracias, Dios. Gracias, gracias por este tiempo. En el santo nombre de Jesús te damos gracias por todo. Hermanos, gracias. El Señor nos siga bendiciendo.